Pues, començar online, per cert, moltes felicitats a tothom pel nou any, encara que sigui ja quasi que acabant gener, però com que no ens hem vist fins ara, doncs ens toca felicitar-vos a tots els oients i la gent que ens escolta i que ens mira per la televisió, doncs felicitar-vos aquest any. Avui estem en Ferrando. ¿Qué tal, Ferrando? ¿Cómo estás? Bien, buen año, mucho trabajo en este principio de año para nosotros, para los asesores fiscales, ahora estamos a tope, ¿no? ¿Sabes? Haciendo los cierres. Sí. I jo, perquè bueno, tenim moltes baixes, entre gripes i malalties, doncs n'hi ha baixes i és el que tenim. Sí. Llavors, avui parlarem de dos temes. Un, parlarem del CAC gros, que a més és un tema que en Ferrando té molt d'interès en parlar, d'aquest canvi que ha fet la revista CAC gros, i començarem per ell, i l'altre serà, com no pot ser d'una altra manera, la sanitat, no? Què és el que està passant en la sanitat pública, perquè tots els metges, infermeres, tota la gent del món sanitari avui està de vaga, la gent d'urgències, les ambulàncies, és a dir, això ja és un clam de pèssima gestió y cadascú direm una mica la nostra. Fernando, comencem amb el CAC gros. ¿Qué nos explicas? Bueno, yo creo que el tema del CAC gros al final tenía que ser un tema de una empresa que ha hecho un cambio, digamos, un cambio en su sistema, ¿no? Que lo que han hecho es pasar de la publicación semanal a la publicación mensual. Y no tendría más, en principio, como una cosa aislada, no tendría más trascendencia. Pero yo creo que sí que es bastante trascendente porque es muy significativo, ¿no? Porque el tema llueve mojado, ¿no? Porque ya no es que el CAC gros haya pasado de una edición semanal a una edición mensual, sino que hay otra revista que era, digamos, su competidora, o la otra revista que en Mataró, que hace 2 años o así cerró, que era el Top Mataró, una revista también con una enorme penetración, ¿no? Y una enorme tirada, ¿no? Y claro, yo creo que esto es muy significativo, porque esto no es más que la punta de un iceberg de la situación de Mataró. Nosotros siempre llevamos años, pero un montón de años, porque ahora incluso cuando venía para la radio estaba pensando desde cuándo, ¿no? Y, por ejemplo, Mataró hablando de los indicadores, que siempre hablamos que tenemos los peores indicadores de las ciudades de más de 50.000 habitantes de Cataluña, ¿no? Y esto es un tema que se arrastra desde los años 80, ¿no? Desde la crisis casi del textil de los años 80, ¿no? También es verdad que en aquella época había muchas ciudades que estaban igual que Mataró, y esas ciudades, muchas han conseguido darle la vuelta. Ciudades, por ejemplo, no sé, emblemáticas como Tarrasa, ¿no? Es decir, que sería una emblemática paralela que también está en una crisis muy profunda, situación de desempleo, con unos problemas muy gordos. En los años 80 consiguió hacer de alguna manera una palabra que hoy en día está muy de moda, que es reinventarse. Granollers. Sí, hay muchas ciudades que han hecho ese... La verdad es que Granollers no tuvo nunca una crisis tan fuerte como puede ser Mataró o Tarrasa por el textil, pero bueno, ¿no? Unido, ¿eh? Sí, también la tuvo. Pero realmente Tarrasa sería un gran ejemplo a seguir porque fue una ciudad que tenía problemas de reinvención, ¿no? A nivel socioeconómico, ¿no? El tema textil, todo. Problemas también de barrios, ¿no? Me acuerdo, ahora no me sale el nombre, había un barrio que sería como el Rocafonda de allí, con unos problemas pero brutales que ni la gente inmigrada quería vivir allí, ¿no? Es una cosa brutal. Y todo eso lo han conseguido revertir, ¿no? Y Mataró, pues no. Seguimos en oscilaciones, a veces peor, a veces no tan mal, pero no salimos. Y eso es algo que curiosamente no pasa factura. Por ejemplo, ahora mismo los socialistas, evidentemente, lo hemos dicho aquí varias veces, que evidentemente están bastante, digamos, que desgastados, ¿no? Y que esto va a pasar factura, pero sabemos a qué nivel, ¿no? Pero curiosamente no pasa factura por esto, pasa factura por temas de seguridad, por temas de limpieza, pero curiosamente un tema tan nuclear de la ciudad no pasa factura. Yo creo que esto del CAC gros, que en el fondo, ¿por qué ha reducido las emisiones? Pues bueno, porque no tiene anunciantes. Porque el nivel de anunciantes que tenía antes, que podía poner una edición semanal, pues no la tiene, y ahora se tiene que concentrar en una mensual que con los anunciantes que tiene, bueno, más o menos cubre los gastos, ¿no? Y hace algo de negocio, porque las empresas están para ganar dinero, ¿no?
Y esto es significativo de la actividad de la ciudad. ¿Tú crees que el tema es por un tema de sostenibilidad económica? Sí, yo creo que es clarísimo. No hay también un tema de vamos a la modernidad, ¿no? Y sí, bueno, utilizamos menos papel, el CalGross, un tema ecológico. digamos, el discurso de la empresa, que siempre cada una empresa no puede decir que va mal en el sentido de que no tiene anunciantes, claro, esto es anti-marketing, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, CalGross lo ha vendido como que es un cambio tecnológico que apostará más, que ya lo tenía, por todo el tema digital, ¿no? Por la edición digital y por todo. Pero yo personalmente creo mis dudas. Si la edición, digamos, impresa fuera negocio, no hubiera renunciado a ella. La verdad que el CalGross o el Tom Mataró eran revistas que eran muy emblemáticas. Sí. Y que, con una tirada además, de 20.000 era una forma también de que la cultura popular y el conocimiento popular de lo que pasaba en la ciudad, ¿no? Llegase a tothom, no? Per dir-ho d'alguna manera. I tothom, qui més qui menys, mirava revistes i es posava una mica al dia, no? de lo que succeïa. No? Jo recordo veïns i veïnes que potser mai han agafat un diari o mai han agafat un llibre i el CalGross o el Tom Mataró se l'enduien, no? I se'l fugejaven i se'l miraven. No? Sí que és veritat que es perd una part cultural, no? Que no només es perd una revista, sinó que es perd una part de... I de vida... D'identitat, identitària, no? Per dir-ho d'alguna manera, a nivell de ciutat, no? I sí que això ens hauria de fer una mica reflexionar, no? De què és el que està passant o què és el que està succeint perquè això passi i es deixin perdre aquests símbols, no? Perquè al final és una manera d'anar perdent símbols de Mataró que en això, no sé per què, en aquesta ciutat són experts en perdre símbols que tenen un valor ecològic o un valor cultural o un valor social, ¿no? Económico, simplemente, por ejemplo, los concesionarios de coches, ¿no? Que todos los concesionarios han pasado a ser de empresas de fuera de Mataró, los concesionarios de Mataró, ¿no? Es decir, montones de cosas que, bueno, ya no hablamos de tener una entidad financiera, ¿no? Con capital en Mataró, ¿no? Que sería la Caja Laetana, ¿no? Realmente, bueno, es una ciudad decadente y que además no revierte su situación socioeconòmica y además con implicaciones después sociales. Perquè tu apuntaves en alguna cosa que has dit al principi, perquè t'has anat del CalGross a fer una mena d'anàlisi social de com està la ciutat de Mataró. Sí, porque creo que al final es una anécdota. De context, no? Sí. I és veritat que sí que hi ha un mal estructural i un mal endèmic i fins i tot sistèmic que afecta a tota la ciutat i que no han estat capaços de gestionar tots els governs que han hagut durant, jo m'atrevo a dir, durant els últims 40 anys. I crec que no estic dient cap bestiesa. Desde los 80 tal vez hubo un amago. És a dir, que al final formen part d'aquest mal estructural i formen part d'aquesta mala venda, ¿no? De la ciutat, ¿no? Porque al final es una mala venda de la ciutat. Incluso para ser, digamos, y es una dar a cada sí, ¿no? Y para dar a cada uno lo suyo. Yo, y que personalmente tengo grandes diferencias, ¿no? Con Barón y con el anterior Partido Socialista, ¿no? Que gestionaba Mataró, y tengo grandes, digamos, temas personales, es decir, que no comparto con ellos. Tengo que reconocer que hubo una apuesta para revertir esta situación que fue la apuesta por el Tecnocampus. Fue una apuesta que en principio no hubiera sido mal tema si se hubiera llegado a implementar lo que decían, es decir, las tres patas, no solo la universitaria, sino la del centro tecnológico, ¿no? La arroba 22 en Mataró, ¿no? Arroba 22 en Mataró, ¿no? Esto al final, nada. Sí, però va ser una aposta d'un govern socialista, un altre cop, cap a una entitat que no deixa de ser privada, però més que sí, que ara és veritat que a nivell alumnat ha fet un creixement brutal, que s'ha posat en el mapa, que ha posat en el mapa Mataró, malgrat que quedi molt per fer en quant a la cohesió a nivell de ciutat. És veritat que el sector dels envoltants de la universitat no han estat desenvolupats. Se dedica al urbanismo y no a la organización, digamos, residencial y no a que sigui un clúster, no? Un plus de... Escolta, estem parlant d'una ciutat universitària, que això també porta uns valors, que porta unes riqueses... No, y que podíamos intentar haber atraído en su momento ahí
que porten feina. Empresas, digamos, de tecnológicas que crearan una simbiosis, digamos, un tipo de retroalimentación con la universidad, ¿no? Que es la idea primitiva de cuando se planteó. Pero bueno, después al final pues se acaba vendiendo locales al Mercadona, la agencia, y al revés, y hoy en día, en este momento, en los últimos 8 años, porque esto ya afecta al gobierno municipal actual, pues ha estado vendiendo los solares para promoción residencial, para hacer pisos de lujo, ¿sabes? Sí. Claro, Además, que esto pisos de lujo i anant en contra de tota l'essència ecològica, no? Que presumeixen d'essència ecològica, amb torres ahí que s'està carregant tot el front marítim, que el mar és de tots i es podia poder veure des de tot arreu de Mataró, vull dir, i ens estan, tornem a repetir les mateixes errades, no? O sigui, el totxo, i del totxo, quan ve una crisi superforta, passem, que ara passarem a la sanitat, no? Com han fet moltes empreses, que em ve molt bé per introduir-lo, com han fet moltes empreses que es dedicaven al totxo, que van arruïnar tot aquest país, Espanya i Catalunya i tot el país, el van arruïnar i es van passar a donar serveis. I això com es menja? Sense cap valor, i ara estem com estem, amb una sanitat feta a caldo, que l'estan perdent, que no tenen l'atenció que havien de tenir, que els professionals no tenen el reconeixement ni l'espai ni el confort que han de tenir en la seva feina, que estem perdent a moltíssims professionals que s'estan anant a Escòcia, a Irlanda, a Anglaterra, on vulguis, allà, a Alemanya, allà on vulguis, o sigui, els formem nosaltres, aquest capital se'n va després d'haver fet una inversió i no tenim el retorn en el país. Sí. Yo personalmente, Montse, sobre el tema de la sanidad, tengo que puntualizar. Yo creo que el problema es que siempre ha estado mal, en el sentido mal, infradotada. En el sentido, todos habíamos ido al CAP antes de la pandemia, habíamos ido al CAP y aquello era un circo, en el sentido de que te recibían. Es verdad que te recibían, pero bueno, estaba a reventar, nuevamente te recibían un montón de gente. Entonces yo creo que el problema que con el tema de la sanidad primaria, el problema que está habiendo en todo el país, porque además es un problema que está pasando en todo el país, no solo en Cataluña o en Madrid, sino que está pasando en todas partes, es que la pandemia creó un referente. A partir de la pandemia, es decir, los profesionales que estaban en la sanidad estaban acostumbrados a estar totalmente desbordados, pero con la pandemia eso se cerró, porque había la teleasistencia, había los números estos de asistencia, la cita previa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando ha acabado la pandemia, el tema es que lo que no ha vuelto, porque ya no, con el sistema de cita previa y todo este sistema, los profesionales no han querido, no se ha querido, y hay instrumentos, principalmente el de cita previa, no se ha querido volver a lo de antes. Y entonces ahora el problema está en que con el sistema racional, con un sistema racional de atención, de que un profesional pueda atender X personas diarias, pues imposible. Es imposible con los que tenemos y con un límite de esto atender. Entonces, por ejemplo, yo mismo personalmente estuve en el CAP en diciembre, estuve con la AME, me quiso poner una cosa tan sencilla, porque además eso, hay un montón de gente por las mañanas para hacer un análisis de sangre, y me dice, no tengo fecha para poder ponerte análisis de sangre, ya recibirás el mensaje. Porque está tan desbordado que no tenía ni en el ordenador y no me pudo en aquel momento, bueno, no sé cómo lo hacen ellos, ¿no? Pero darme la cita para el análisis de sangre, ¿no? Y ya no digo que esa misma reunión del CAP, me llamó la enfermera, porque hoy en día en este momento en la asistencia sanitaria primaria las enfermeras están haciendo de médicos casi, están atendiendo a la enfermera, que tampoco no digo nada, que no me atiende mal, por cierto, la enfermera. Y me llama por teléfono, porque además fue una atención, me llama por teléfono la enfermera y me dice que había un análisis que había salido bien, pero entonces yo le digo que tengo otros problemas y que quería ver al médico, tener una... Esto era el 16, además me acuerdo porque era el 16 de noviembre y me dice, uy, es que está muy mal. Y dice, bueno, pero no es urgente. Y dice, no es urgente, pero bueno, tengo unos temas que quiero consultárselos al médico. Y me dio plazo
para el 16 de diciembre. Dice, suerte que no es nada, ¿entiendes? Pero estamos hablando que vamos, dice, tú dices porque tienes unos problemas el 16 de noviembre, te atiende el 16 de octubre y resulta que al final te hace el análisis de sangre en enero y me llamó, creo que me ha llamado hablando del resultado la semana pasada, el viernes o algo así. Es decir, que imagínate tú como para que sea una cosa, es decir, estás muerto. No me extraña que está aumentando el índice de muertos en España, ¿no? La Yo mortalidad en aquí España. discrepo en varias cosas. Sí. Sí que es verdad que con la pandemia, bueno, primero, hace ya muchísimo tiempo, y desde los años del Boi Ruiz, etcétera, ¿vale? Vamos a decir nombres, que ha habido un intento de desmantelar la sanidad pública y de hacer negocio, porque se ha visto la posibilidad, sobre todo para esto, sí, hombre, con los consorcios y con estos inventos que además precisamente en Mataró hemos sido pioneros en esas experiencias, en esos experimentos, y aquí lo estamos sufriendo con nuestro hospital comarcal, que mirad cómo lo tenemos y en qué condiciones lo tenemos. Y porque es verdad, a nosotros nos han tratado como somos los ratoncitos de... Una cosa, el consorcio sí que es verdad que podemos criticarlo, pero nace como un intento de preservar una gente que digamos que estaban en una sanidad local, y es un poco como el Miquel Biada. Son problemas que vienen, pero en realidad un pecado entre comillas, porque en realidad de lo que se trata es de proteger, en el fondo de lo que se trata es de proteger toda la gente que trabajaba en el hospital, digamos de Mataró, en una institución vinculada con el ayuntamiento, ¿no? No, pero aparte y de todo eso, ha sido lo mismo, ha que tardado muchísimos años. Que se podía haber hecho bien. Bueno, traspasarlo a la pública, pero es que traspasar a la pública... Un hospital comarcal es súper necesario en una ciudad con más de 130.000 habitantes, ¿vale? Que dicen 127, pero se olvidan de todos los que no están empadronados y siguen sin empadronar en esta ciudad. Y ha ocurrido una cosa con la pandemia. Sí que es verdad que la gente dejó de ir al médico, sí que es verdad que se dejaron de hacer muchos análisis porque se priorizó lo urgente y la no infección o la no reinfección y el proteger a determinados pacientes vulnerables, porque recordemos que nuestra ciudad está envejecida, que hay un alto índice de personas que son mayores. ¿Y qué ha pasado? A la vuelta, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que todo ese retraso había que reconducirlo en una sociedad que además se le han añadido otros problemas, como son los de tipo trastornos mentales, trastornos emocionales, trastornos alimentarios, porque ha habido un abandono y una falta de seguimiento en ese trabajo primario, ¿vale? Con lo cual, los médicos y las enfermeras siguen más desbordados que nunca, y de eso doy fe, porque además yo trabajo en el mundo sanitario. Además, nos han implementado el trabajo con una serie de burocracia que, de verdad, en serio, ¿lo tenemos que hacer todo eso nosotras? Y yo lanzo esa pregunta y lo digo porque si yo en una simple residencia me encuentro haciendo cosas que digo, madre del cielo, que es que me tengo que apuntar a un curso al Competic ahora, porque es que si no me quedo atrás con 50 años, pues imagínate ¿qué pasa en la primaria? Que aún va muchísima más gente, va muchísimo más... Ahora mismo con las bajas, con las ITs, ¿no? Que ahora tiene que más usuarios, ¿no? Sí. Entonces, quizás ahí lo que tiene que haber es una reorganización, pero cada cual que haga su trabajo. O sea, la parte administrativa que ocupe su parte administrativa, la parte sanitaria que haga su parte sanitaria, un seguimiento y además una ampliación a nivel psicológico, porque ¿cuánto tiempo hace que se viene reivindicando que haya un psicólogo en cada CAP? Hace ya como mínimo 8 años. Esto es una reivindicación de hace 8 o 10 años. Yo la recuerdo de hacía mucho tiempo. Evidentemente la sanidad está infradotada. Y no hay manera. Por lo tanto, me están avisando que nos quedan 2 minuticos para hablar. Quéjense, señores. Yo les voy a explicar mi caso. Yo tengo en 25 años de profesión, pues he cogido la baja por segunda vez, creo. Y me ha tocado una baja larga que no esperaba con el tema del hombro. Y cuando yo empecé a ir a la doctora, pues todo eran largas, todo era un problema para darme hora para los análisis, para no sé qué. Señores, quéjense. Una queja por escrito, queja al usuario. Además, hacen un favor a los sanitarios, siempre cuando ustedes los traten con cariño y con respeto. Y señores, a mí me han ido tratando muchísimo más rápidamente, y si me habían dado hora para un mes, me lo han reducido con la queja a 15 días. Y eso es una experiencia que les cuento para que nos quejemos, señores. Quéjense con educación, con respeto, con cariño, pero quéjense a la dirección, que esa queja quede reflejada, porque al final estamos en un mundo de estadística y es una vergüenza y todo se reduce a estadísticas. Es que cuando se reúnen estos señores en las grandes empresas con el señor Bote y compañía,
no, es que no tenemos quejas apuntadas, no tenemos... Y la gente está desesperada. Quéjense para que haya esas quejas y para que de verdad se vean obligados a hablar de esas quejas. Quéjense para que se vea esa infradotación. Quéjense para que renueven la maquinaria. Y a nivel individual, porque no quiero hacer partícipe a la radio, porque esto es a título individual, por supuesto que todo mi apoyo a todos esos profesionales y usuarios que hoy están en la calle defendiendo lo público y defendiendo la sanidad pública, porque es nuestra. Y lo que hemos conquistado nos lo cepillan en 2 días. Este capitalismo, no voy a decir el otro adjetivo, ¿vale? Este capitalismo salvaje. Y señores, nos vemos en la calle recuperando la sanidad. Yo apoyo también, urgente, sí, apoyo totalmente la reivindicación. Yo realmente no creo que es un problema del capitalismo, yo creo que es un problema de asignación de recursos por parte de la Generalitat, por parte de todos los gestores, pero bueno, hay una asignación de recursos y que al final el tema está en que se gestiona mal, que hay cosas que no son prioritarias, pero la sanidad, la asistencia es una base del estado de bienestar y hay que apoyarla. Yo creo que no es un problema de capitalismo, es un problema de falta de recursos y de mala asignación de los recursos que hay, claro, evidentemente. Bueno, pues aquí nos despedimos y nos vemos de aquí a 15 días. 15 días. Acuérdense de sintonizar con las altres veus. Gracias. Buenas tardes.